Buenos días, estimados televidentes. Les saludamos con amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos una vez más el privilegio de estar aquí en las instalaciones de Canal 38 para compartir la palabra de Dios con ustedes. Ha sido de gran bendición para nuestra vida, para nuestra iglesia y estoy seguro que también para la vida de usted que nos ha sintonizado durante estas semanas. Hemos estado creciendo, hemos estado aprendiendo, hemos estado pues adquiriendo más gracia de la palabra de Dios. Nuestra fe se ha desarrollado y seguimos adelante. Hoy estamos de vuelta aquí en las instalaciones y agradecemos que usted nos sintonice con mucho amor, con mucho deseo de aprender de la palabra de Dios. Por supuesto, agradecemos a todo el staff técnico de aquí de Canal 38, toda su ayuda al conectar micrófonos, cámaras y bueno, todo lo hacen con amor, todo lo hacen para la gloria de Dios. Oremos también por ellos, para que Dios les bendiga, les enriquezca, guarde sus familias y prospere su ministerio. Hermanos, en este día vamos a hablar un poquito acerca del avivamiento. Le ha parecido bien al Espíritu de Dios dirigirnos hacia hablar de este tema que es de suma importancia para la vida del creyente. No solo porque pues, es un tema de importancia, valga la redundancia, sino porque nos afecta directamente en nuestra vida práctica como creyentes, nos afecta en nuestra vida práctica como iglesia. Y creo que debe de haber una relación muy hermosa entre la vida práctica de la iglesia y la vida personal de cada uno de sus creyentes. Por eso, en el tema de hoy vamos a tratar un poquito acerca de este avivamiento. Más adelantito estaremos viendo algunas imágenes, pero mientras déjeme compartirle un poquito de introducción. Hablar del avivamiento, decía yo, es un poquito difícil, porque es necesario tocar muchos temas y por supuesto abundarlos en la palabra de Dios y abundarlos en un corto periodo como de un programa no siempre es tan fácil. Pero trataremos de hacerlo lo más sutil, lo más práctico, de manera que usted y yo seamos edificados en la palabra de Dios. Déjeme primeramente decirle un poquito acerca de esta palabra avivamiento. Usted ya la conoce quizás y si no la conoce, pues escúchenos con atención. ¿Qué es avivar, estimados televidentes? ¿Qué es avivar? Cuando buscamos en un diccionario, cuando buscamos en nuestro enriquecimiento de nuestro lenguaje, la palabra avivar significa hacer más intenso una cosa, un sentimiento, una vida, una práctica de vida o cualquier otra cosa. Hacer más intenso. Luego entonces un avivamiento sería hacer más intensa o más intenso ya sea nuestra comunión con Dios, nuestra vida en Cristo, nuestra relación con la iglesia, etc. Esto es lo que es avivar. ¿Se da cuenta? Es una palabra tan sencilla que tiene un peso pues demasiado fuerte. Avivar es hacer más intenso, dar mayor intensidad. El ejemplo más claro que podemos entender acerca de esto es cuando hablamos, por ejemplo, de una fogata, ¿verdad? En una fogata tenemos pues la madera, los troncos, los tenemos acomodados, los tenemos apilados. Luego traemos una chispa o una pequeña flama, tal vez un cerillo, tal vez un encendedor, y entonces la llama comienza a producirse para que nosotros comencemos nuestra fogata. Si usted recuerda más o menos cómo enciende la fogata, se da cuenta que es una pequeña lumbre y que luego la pequeña lumbre comienza a propagarse y que va empezando a quemar los troncos, que va empezando a encender todo lo que está ahí alrededor y luego comienza a producir luz y comienza a producir calor y empieza a hacer a un lado todo lo que es frío. Empieza a hacer a un lado, todo lo que es tinieblas, porque el fuego no solamente nos produce la satisfacción del calor, pero nos aleja la tiniebla que está alrededor, puede iluminar, es lo que quiero decir. Entonces, cuando hablamos de el avivamiento, cuando hablamos de avivar, es más o menos algo parecido. Es en nuestra vida esa obra del Espíritu de Dios en la que trae déjeme usar otra vez la palabra, un avivamiento. Bueno, es importante hablar de este tema porque con el pasar del tiempo, al igual que en la fogata, algunas veces parece que se va disminuyendo la lumbre.
Es importante hablar de este tema porque al igual que en la fogata, parece que algunas veces se pierde un poquito el calor porque los troncos se van consumiendo, porque la llama pues se está apagando. Entonces, los síntomas rápidos de todo esto es que el calor ya no es tan profundo como al principio. La luz que irradiaba la fogata algunas veces se va perdiendo y entonces se usa la palabra hay que avivar la llama. Hay que avivar la fogata, hay que avivar aquí la lumbre que tenemos para que no se apague. Y es importantísimo entender también, en este sentido espiritual, que un avivamiento no puede llegar al corazón de alguien no creyente, que un avivamiento no es para alguien que todavía no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, que un avivamiento es, déjeme decirlo con mucho respeto, es exclusivo para los hijos de Dios. Y ahorita usted y yo vamos a entender un poquito más el porqué. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que todas las personas que no han sido regeneradas por la obra del Espíritu Santo están muertas en sus delitos y pecados. Es decir, no tienen vida en Cristo. Por tal razón, por no tener vida en Cristo, no hay nada que avivar. Pero un creyente que ya ha sido tocado por el Espíritu Santo para creer en Cristo y ya ha sido regenerado por la palabra de Dios, entonces ya tiene vida nueva. La chispa de la vida nueva en Cristo Jesús ya ha sido encendida en el corazón de esa persona. Por eso esta persona ya es capaz de recibir un avivamiento. Al igual que en una fogata, una vez que el Espíritu de Dios comienza la vida nueva en el corazón de las personas y nos convierte en hijos o hijas de Dios, nuestra relación con Dios comienza. Nuestra vida nueva se empieza a desarrollar. Al inicio, pues la misma palabra de Dios nos dice que somos como bebés en Cristo, que tenemos que ir creciendo paulatinamente y continuamente hasta llegar a tener la imagen del varón perfecto. Pero con el pasar del tiempo, también esa llama que el Espíritu Santo de Dios comenzó en nosotros se va extinguiendo, se va apagando, se va consumiendo por diferentes razones. Más adelante pudiéramos tratar de esas razones, pero lo que yo quisiera compartir en esta breve introducción es que usted comprenda que el avivamiento es para los que han recibido la llama de la vida nueva en Cristo Jesús. La llama de ese nuevo nacimiento, porque es algo que entonces ya se puede avivar, es algo que entonces ya se debe de cuidar. La palabra de Dios nos dice también que por la obra del Espíritu Santo, usted, creyente en Jesucristo y un servidor, hemos recibido la vida de Cristo. Hemos recibido vida nueva, ahora somos nuevas criaturas. Luego entonces cuando hablamos de un avivamiento nos referimos a avivar esa vida nueva que tenemos en Cristo. Con el pasar del tiempo se nos van pegando cosas externas del mundo, quizás algunas prácticas, quizás algunas filosofías, quizás algunas maneras no tan correctas de pensar o de vivir, y es necesario que el Espíritu de Dios venga a avivar o a hacer crecer esa vida nueva que tenemos en Cristo. Hemos preparado estas definiciones para usted, escúchelas con atención y mire y gócese en la palabra de Dios. Un avivamiento es la obra única del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, en la que despierta, en la que aviva, valga la redundancia, en la que anima el crecimiento de la vida nueva que nos dio cuando nos regeneró. En esta obra del Espíritu de Dios, el Espíritu da mayor intensidad a nuestra fe y a nuestro amor por Dios. Él reanima nuestra vida nueva, nos despierta del sueño carnal en el que probablemente hemos caído y nos inyecta ganas de crecer, nos da ganas de vivir para el servicio de Dios, nos da ganas de vivir en la comunión de la iglesia, nos hace volver, como dice el libro del Apocalipsis, al primer amor donde el centro de nuestra vida y de nuestros pensamientos es solamente Cristo Jesús. Cuando uno es recién convertido por la obra del Espíritu Santo, uno tiene un grande amor por Cristo. Uno tiene una gran pasión por vivir a la imagen de Dios. Uno tiene un gran deseo de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, usted quizás está pasando por esa situación. Manténgase así bien encendido en el fuego de esta vida nueva. Pero para usted creyente que probablemente usted piensa, quizás
como que ya tengo muchos años en la iglesia, ya tengo muchos años de conocer la palabra de Dios. Es más, estoy seguro que algunos de ustedes pudieran pensar, ya sé lo que es un avivamiento. La pregunta sería, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios hoy? ¿Está completamente avivada o tal vez la llama se ha ido extendiendo con el pasar de los años? Cuando el Espíritu de Dios trae vida nueva a nosotros, nos da precisamente esa vida de Cristo, nos da ese deseo de agradar a Dios, nos pone de las tinieblas, nos trae a la luz, del no conocer a Dios nos trae al conocimiento de Dios, y entonces comienza una relación donde la vida nueva que nos va dando tiene que ir creciendo continuamente. Decía yo hace unos instantes que con el pasar del tiempo esa vida parece irse extinguiendo. Como que ya la palabra de Dios no nos afecta tanto, como que ya no le damos mucha importancia a la oración, como que ya no le damos mucha importancia a la vida práctica de comunión dentro de una iglesia, porque parece que pensamos que todo está bien y no nos damos cuenta que poco a poco la llama se va apagando. No vamos a perder esa vida nueva, pero sí vamos a ir perdiendo el gozo de vivirla a lo máximo. Si usted se ha sentido un poquito tibio, si usted se ha sentido un poquito, déjeme usar la palabra frío, si usted se ha sentido un poquito apagado, como que los cantos ya no lo tocan, como que de alguna manera ya hay cositas que no disfrutamos, como la palabra de Dios, la oración, las veladas, el ministerio, el servicio a otros, de seguro lo que usted necesita es un avivamiento. Pienso y creo firmemente que por esta razón Dios a través de su palabra hoy quiere recordarnos la importancia del avivamiento. Estoy convencido que es Dios a través de su Espíritu Santo el que quiere que usted y yo crezcamos hoy un poquito más respecto a nuestra relación con Dios y que seamos avivados con su Espíritu Santo. Este material que hemos preparado para ustedes lo tenemos dividido en dos fases. Hoy tocaremos la primera y el próximo martes, con la bendición de Dios, continuaremos nuestra plática acerca del avivamiento. Vamos a una primera gráfica que tenemos ahí preparados para usted. Vamos a nuestro televisor ahí y mire usted el tema de hoy: ¿cómo se confunde el avivamiento? ¿Cómo se confunde el avivamiento? Y usted me ayuda a leer ahí en su pantalla. El avivamiento no es mucho grupo. Lo digo una vez más, el avivamiento no es mucho grupo. La palabra de Dios nos da este ejemplo en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 16 y nos dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. El avivamiento no es mucho grupo, es nuestro primer punto. Estamos hablando del avivamiento. Tristemente algunas veces equivocamos el conocer el avivamiento. Lamentablemente algunas veces confundimos el avivamiento con algunas cosas que en realidad no lo son. Por eso en nuestra primer clase del día de hoy trataremos acerca de las cosas que en realidad no son avivamiento. Muy importante. Nuestro primer punto nos dice que el avivamiento no es mucho grupo. ¿Qué queremos decir con eso? Déjeme le cuento la historia de Nehemías. Si usted recuerda la historia de Nehemías, Nehemías servía delante del rey Artajerjes, porque el pueblo de Israel había sido dispersado otra vez. Dios había permitido que el pueblo de Israel fuera dispersado a causa precisamente de su falta de avivamiento, a causa de haberse separado de la palabra de Dios y a causa de haber desobedecido a muchos mandamientos que Dios les había prescrito. Por esta razón Dios permitió que para que ellos despertaran, que para que ellos se volvieran a Dios, que para que ellos se dieran cuenta de la miseria espiritual en la que vivieran, fueran dispersados y muchos de ellos fueron llevados cautivos a otros países. Nehemías estaba bajo el gobierno del rey Artajerjes y servía ahí en la corte. Y dice la palabra de Dios que alguien llegó a visitar a Nehemías y Nehemías les preguntó: ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está la gente que quedó después de toda esta dispersión que hubo? Y la noticia fue triste. ¿Sabes, Nehemías? Allá en tu ciudad, allá en tu país, es un caos.
Las puertas de madera han sido quemadas, las murallas han sido destruidas, muchos han sido dispersados y en realidad la gente vive en una miseria. La palabra de Dios nos dice que Nehemías se enlutó de corazón, se entristeció profundamente y dice Nehemías: lloré y oré al Dios de los cielos. Lloró, se entristeció, se afligió por la condición de sus hermanos. Luego no se quedó con esa disposición. Él oró a Dios, buscó sabiduría de Dios y luego fue a consultar al rey, que le dijo: ¿por qué estás triste, Nehemías? Y a lo que Nehemías respondió: sabes que estoy triste, rey Artajerjes, porque mi nación y mi gente está en ruinas. Esa es la palabra que utiliza, está en ruinas. Así que pido permiso para ir. Y bueno, usted ya conoce la historia. Por la gracia de Dios, el rey Artajerjes le concede el permiso a Nehemías, le manda con unos soldados, con una guardia, le da cartas para que le den madera, le da cartas para que le flanqueen el paso y que él pudiera llegar de regreso hasta su ciudad. Al encontrarse ahí es donde leemos este versículo. Él dice así: llegué a la ciudad, llegué a Jerusalén y no sabían, bueno, él empieza su recorrido de día, pero luego de noche sale otra vez y dice: no sabían los oficiales a dónde yo había ido, pero yo comencé a ver las ruinas de la ciudad. Yo comencé a ver la verdadera situación de mi país, de mi nación, de mis hermanos. Ahora quiero que note estas palabras. Dice Nehemías que al comenzar su recorrido para inspeccionar lo que estaba pasando, dice: los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas han sido consumidas por el fuego. No hay muros, ya no hay protección. Cualquiera puede venir y causar destrozos. Cualquiera puede venir y saquear otra vez la ciudad. Cualquiera puede venir y asesinar a cualquiera, porque ya no hay muros de protección y las puertas han sido consumidas por el fuego. Pero en este primer punto decimos: el avivamiento no es mucho grupo. Note las siguientes personas que estaban ahí. Dice la palabra de Dios: no se lo había declarado yo. Primero dice: a los judíos. Luego dice: ni a los sacerdotes. No se lo había declarado a los nobles y no se lo había declarado a los oficiales. Y el quinto grupo que menciona: ni a los demás que estaban haciendo allí la obra. 5 diferentes grupos de personas vivían en la ciudad y ninguno estaba haciendo algo que valiera la pena por la ciudad. 5 grupos de personas: judíos normales, es decir, gente del pueblo; oficiales, quizás alguna gente con mando; sacerdotes, gente que conocía la palabra de Dios y tenía algunos de los escritos antiguos; ni siquiera las personas que estaban haciendo la obra. ¿Se da cuenta, estimado televidente? 5 diferentes grupos de personas que estaban ahí, que vivían ahí, que comían ahí y que compartían inclusive la miseria, que compartían la escoria de lo que quedó de la guerra, las ruinas que todavía se miraban, las puertas quemadas, las murallas derrumbadas, y nadie hacía algo para el bien de la ciudad. Aquí es a donde entra nuestro ejemplo. Porque cuando a veces miramos mucha gente, pensamos que hay un avivamiento. Porque algunas veces creemos que solamente por haber una gran cantidad de personas, quizás esa iglesia o quizás ese grupo cristiano está avivado. Pero no siempre es así. En este ejemplo, en la vida de Nehemías, nos damos cuenta que la ciudad estaba en ruinas y a pesar de que había sacerdotes, no se estaba, por ejemplo, buscando el rostro de Dios, no se estaba ayunando, no se estaba llorando, no se estaban convirtiendo de sus malos caminos, no estaba ocurriendo nada que trajera un despertar espiritual o que trajera una sanidad del alma, a pesar de que había mucha gente ahí. Tal vez usted ha pensado: esta iglesia tiene, de seguro Dios está ahí porque ve mucha gente. Tal vez usted ha pensado: de seguro en este lugar sí ha de estar la presencia de Dios y el poder de Dios y la unción de Dios porque mira mucha gente. Bueno, no siempre es así. No siempre es así. Puede haber mucha gente sin que haya un verdadero avivamiento de la presencia de Dios. No estoy juzgando, no estoy criticando. Yo mismo soy pastor, yo mismo tengo una congregación y yo mismo tengo que estar al cuidado y al pendiente de que la gente de mi iglesia sea tocada por el Espíritu de Dios y que constantemente juntos seamos avivados, transformados y reanimados a vivir la vida en Cristo.
Pero es importante no confundir el avivamiento. Se lo digo con mucho respeto, porque algunas veces la gente, esto lo va a escuchar durante todo el lapso del programa, alguna gente anda buscando supuestamente la presencia de Dios y se cambian de un lugar a otro y cambian porque algunas veces sienten que no está Dios, porque algunas veces dicen yo no siento nada, los cantos ya no me llenan, en este lado se toca mejor o... No, estimado televidente, el verdadero avivamiento no comienza en el grupo, no comienza en la iglesia, comienza en el corazón del creyente regenerado por la obra del Espíritu Santo. El verdadero avivamiento comienza en una relación vertical donde Dios toca el corazón de la persona, donde la persona siente la convicción de su necesidad de acercarse y de buscar a Dios y no busca el grupo mayor, sino busca la presencia de Dios. Así que recuerde, el avivamiento no es mucho grupo. Vamos a nuestra siguiente gráfica que hoy hemos preparado para ustedes. Vamos a estudiar de la palabra de Dios y cómo se confunde el avivamiento. En el segundo punto, ¿cómo se confunde el avivamiento? El avivamiento no es culto y ruido. La segunda cosa con la que confundimos es con culto y ruido. En el ejemplo bíblico dice así ahí en su pantalla. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se levantó a regocijarse. En nuestro segundo punto de hoy nos dice el avivamiento no es culto y ruido. Y en el pasaje que usted y yo acabamos de leer, usted se recordará ahí en el capítulo 24 de Éxodo más o menos, Dios llama a Moisés para que suba al monte. Y Moisés lleva a unos ancianos y Josué le acompaña y van al monte y luego Josué deja a los ancianos en un lugar y deja también a Josué en otro lugar y sube solo a la presencia de Dios para recibir los mandamientos, para recibir las instrucciones, para recibir las órdenes de culto y la manera como Dios quería que el pueblo viviera. Si usted conoce un poquito de la palabra de Dios, recordará que desde el capítulo 24 hasta el capítulo 32, aun cuando lo leemos, es un poquito largo. ¿Cuántos días pasó Moisés en la presencia de Dios? Pero lo interesante aquí es que precisamente por eso que se tardó Moisés en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, escuchando la palabra de Dios, el pueblo comenzó a desesperarse. El pueblo tenía comezón de oír, el pueblo tenía comezón de gozarse, el pueblo tenía comezón de hacer las cosas quizás como lo habían aprendido o escuchado un poquito de los egipcios o de las otras naciones. El pueblo de Dios comenzaba a perder su vista. Dios los había sacado del Egipto espiritual, Dios los había sacado del faraón, los estaba conduciendo a la tierra y entonces... el pueblo empieza a decir, Aarón, haznos algo, porque tenemos ganas de adorar a Dios. Haznos algo porque tenemos ganas de practicar nuestra fe en Dios. Y dice la palabra de Dios que Aarón edificó ahí un altar delante del becerro y que luego comenzó a decir, mañana será fiesta para Jehová. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos momentos continuamos. Permanezca con nosotros. Veamos este video musical. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo, aquí en nuestra televisión cristiana Canal 38. Damos gracias a Dios por la vida que nos da, damos gracias a Dios por esta bendición de continuar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Su servidor, Pastor Pablo Mata de la Iglesia Cristiana Betel, les agradezco, hermanos, por sintonizarnos, por acompañarnos. Llevamos ya 3 semanas que estamos compartiendo aquí la palabra de Dios y créame que ha sido una bendición para mi vida. Si usted se ha sentido bendecido, créame que yo también he sido bendecido y enriquecido con la gracia de Dios a través de este programa. Si usted tiene alguna oración, alguna petición, ahí está en su pantalla el número de teléfono 532-8518. Recuerde, hay hermanos, hermanas listos para orar por su necesidad y nosotros en un momentito también tendremos la oportunidad y la bendición de orar por usted. Hoy estamos hablando acerca del avivamiento y estamos hablando de 5 cosas primero, 5 cosas
con las que a veces confundimos el avivamiento. Decíamos hace un instante antes del corte del video que el avivamiento es la obra del Espíritu de Dios en la cual Él hace más eficiente y reanima y vivifica la vida nueva que nos ha dado. Y para no sentirnos pues fríos o tibios o desganados en nuestra fe en Cristo, necesitamos cuidar esa vida nueva. ¿Cómo confundimos el avivamiento? Estábamos hablando. En nuestro segundo ejemplo mencionamos que el avivamiento no es culto y ruido. El avivamiento no es culto y ruido. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que queremos explicar con eso es que algunas veces pensamos equivocadamente que asistir mucho a una iglesia, eso produce avivamiento. Pensamos que porque mientras más hago, o mientras más paso en el templo, o mientras más puedo, digamos, inclusive, pues no sé, hacer algunas prácticas de servicio dentro de la iglesia, como que eso puede traer o eso es avivamiento. A veces pensamos que el ruido es avivamiento, porque sentimos que otros lugares tienen una explosión masiva de su ministerio y decimos, quizás Dios está ahí. Vemos otras iglesias con, déjeme usar la palabra, mayor prosperidad en el campo ministerial y pensamos equivocadamente que como que ahí puede surgir un avivamiento. O más bien, o que se vive en un avivamiento. Por la palabra de Dios en el ejemplo que vimos, estábamos leyendo de cuando Moisés subió a la presencia de Dios y el pueblo comenzó a desesperarse y a cansarse de esperar a escuchar la palabra de Dios. El pueblo, dice la palabra ahí en Éxodo 32, que el pueblo se despertó, se levantó a hacer fiesta. Leíamos en nuestro versículo que Aarón les hizo un becerro, Aarón les hizo un altar y que después, escuche las palabras, les dijo, mañana celebraremos fiesta a Jehová. Ellos pensaban, equivocadamente por supuesto, que estaban o iban a celebrar una fiesta al Señor Jehová, pero estaban equivocados, porque Dios todavía no les daba la palabra, porque todavía no venía Moisés a traer la directriz de Dios para la vida del pueblo de Israel. Pero ellos estaban acostumbrados, ellos querían danzar, ellos querían gozarse, ellos querían hacer ruido. Se me hace un dato curioso como la palabra de Dios nos dice, y se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ay, hermanos, tengamos cuidado porque algunas veces buscamos en la iglesia el regocijo. Tengamos cuidado porque a veces vamos persiguiendo el culto o vamos persiguiendo al orador o vamos persiguiendo al grupo musical o vamos persiguiendo el concierto o vamos persiguiendo eso que nos trae regocijo a nosotros. Normalmente en nuestra iglesia mencionamos que no vamos para gozarnos, no es el propósito del culto. El propósito del culto no es divertirme o regocijarme o gozarme a mí. El propósito del culto es servir y adorar a Dios. Por eso el consejo en la palabra de Dios para ti y para mí en esta mañana es que no busquemos el avivamiento en el culto o el ruido y no confundamos el avivamiento en esas palabras o en esas prácticas, porque precisamente a veces buscamos mucho el ruido, buscamos mucho el buen grupo, buscamos mucho, estas cositas que mencionaba yo hace un instante y que solo lo repito para que se queden bien en su mente y en su corazón, estimado televidente. Tenga cuidado. Yo dije desde el primer punto que iba a repetir mucho esto, el verdadero avivamiento comienza en el corazón a través de una obra que no es así, horizontal hacia el grupo de las personas o hacia el culto o hacia la expansión de una iglesia, sino el verdadero avivamiento proviene de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra en mi corazón y en tu corazón. No busquemos que el avivamiento sea producido aparentemente por mucho culto o por mucho ruido. Es que a mí me gusta danzar mucho. Qué bueno, hazlo para la gloria de Dios, pero no creas que por hacerlo o vivirlo o practicarlo, tu corazón está avivado. No trato de ofender a nadie, trato de explicar, especialmente a aquellos creyentes que todavía no tienen mucha profundidad en la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque
Tal como vimos en el ejemplo, Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios es el que iba a dictar o a mandar y a enviar su palabra para la sanidad y la bendición del pueblo. Pero el pueblo se despierta a hacer cosas que Dios no había ordenado. El pueblo se despierta a tratar de ofrecer sacrificios a su propio estilo, cosas que eran contrarias y ofendían a Dios. Y luego todavía el pueblo trataba de decir, nos estamos regocijando en la presencia de Dios o hacemos fiesta para Dios. Tengamos cuidado con nuestra práctica de culto, tengamos cuidado con seguir estas señales que no son el verdadero avivamiento, hacer mucho culto. Déjeme, le voy a dar un último ejemplo en este renglón. Alguna gente a veces dice, yo voy a este culto y ahora voy a otro culto y en la tarde me voy a otra iglesia a otro culto y luego en la semana y esto y lo otro y... No, así no voy a tratar el avivamiento. Eso no es señal de avivamiento. Más adelantito hablaremos de lo que sí es un verdadero avivamiento, pero por el momento quédese, usted y yo necesitamos ser avivados por la presencia de Dios. Bueno, vamos a mirar nuestra tercera gráfica. Vamos a mirar nuestra tercera gráfica ahí en su pantalla, cómo se confunde el avivamiento. ¿Cómo se confunde el avivamiento? Y nuestro tercer punto nos dice, el avivamiento tampoco es los dones o manifestaciones. El avivamiento no es dones o manifestaciones. El versículo que tenemos de ejemplo está en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 5 y dicen lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, pues he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice, y vosotros estáis envanecidos, y vosotros estáis envanecidos. El avivamiento tampoco es dones y manifestaciones específicamente. Algunas veces malinterpretamos la palabra de Dios y decimos, es que yo hablo lenguas, de seguro tengo el corazón avivado. Es que yo tengo dones y hago milagros o hago algunas señales y de seguro mi corazón está avivado. O quizás en mi iglesia o en esta otra iglesia o en aquella iglesia se escucha que hay profecías, se escucha que hay esto y pensamos que hay un avivamiento. Bueno, primero separemos las definiciones. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos de los regalos que el Espíritu Santo de Dios en su sola voluntad y en su solo propósito regala al creyente y a la iglesia. Y lo hace como eso, como un regalo. Es solamente un regalo, es una manifestación de su gracia para el creyente en Jesucristo. El apóstol allá a la iglesia, a los corintios, les dice, algunos saben hacer esto, algunos tienen el don del otro, algunos tienen la gracia de participar así, algunos han recibido esto, pero en dones y manifestaciones como regalos del Espíritu Santo de Dios hay muchos, hermanos. Y cuando miramos el ejemplo de la palabra de Dios a la iglesia de Corinto, nos damos cuenta que esa iglesia sí había sido bendecida con una gran cantidad de dones. Casi toda la iglesia hablaban lenguas, había sanidades, había profecía, parece que hasta se estaban prosperando mucho en la obra y se estaban multiplicando en la fe Pero luego el apóstol Pablo, debido a que en esa iglesia había alguna clase de pecados, comienza a analizarlos y a explicarles. ¿Ustedes creen que están avivados? ¿Ustedes creen que están muy bien para con Dios? ¿Ustedes piensan que porque hablan lenguas y porque tienen dones, como que ya pasaron el examen o como que todo está correcto? Pero el apóstol Pablo comienza a decir, miren, en una manera tan sencilla yo los repruebo. He escuchado, dice el apóstol Pablo, que en ustedes hay disensiones o hay divisiones. ¿Cuánto se dividen las iglesias hoy en día? Y algunas veces se dividen y se brincan de un lado y se pasan a otro. No es necesario que haya divisiones. Algunas veces los creyentes, decía yo desde la semana pasada, rebotan de un lado a otro porque andan buscando algo que no lo van a encontrar en una iglesia. Lo que el alma necesita, lo que la vida cristiana necesita es la presencia única del Espíritu Santo de Dios. Pero a veces confundimos el avivamiento con dones, a veces
confundimos el avivamiento con las manifestaciones del Espíritu Santo. No estoy hablando en contra de los dones, no estoy hablando en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Lo que estoy hablando es en contra de nuestra conducta que parece infantil, hermanos. Es como si yo dijera, en esta casa juegan mejor este deporte, como que ahí sí son humanos. En esta otra casa hablan mejor inglés que en la mía, entonces como que aquí sí son americanos. O como que en esta otra iglesia tienen más capacidades, más dones, más talentos, un mejor grupo, un mejor predicador o orador o conferencista. Entonces ahí a lo mejor la palabra de Dios nos dice, no se equivoquen, no se equivoquen. En la iglesia de Corinto no solamente había división, había contiendas, había que unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y vean cómo había grupos dentro de la iglesia de Corinto que tenían muchos dones y aún así la iglesia no estaba avivada. Faltaría un poquito de tiempo en el programa de hoy para mencionar algunos otros versículos acerca de otros pecados graves que había en la iglesia de Corinto. Si usted ha leído la palabra de Dios lo sabrá, pero luego mire lo que el apóstol Pablo les dice. Ustedes tienen un caos dentro de la iglesia, sus cultos son un caos, sus maneras de adorar a Dios no siguen el orden que Dios ha prescrito y luego tienen esta clase de pecados y ustedes lo soportan y luego además de eso hay contienda, hay crítica, hay división, hay chismes. Y luego dice la palabra de Dios, pero ustedes están envanecidos. Ustedes están orgullosos supuestamente de lo que tienen. Ustedes sienten como que no les falta nada cuando en realidad les falta lo más importante, que es la presencia avivadora del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta a no seguir los dones, a no seguir las manifestaciones, sino a seguir el consejo completo de la palabra de Dios. Estimado televidente, déjame usar esta palabra, la uso con mucho respeto. No te apantalles por los dones de una persona o de una iglesia o de un pastor. No te vayas siguiendo como un borreguito las manifestaciones del Espíritu Santo que Dios regala en una iglesia o en un grupo, solamente como si tú tienes que buscar la presencia de Dios en una manera directa. Si Dios y yo, tú tienes que buscar la presencia de Dios en una manera personal con el Espíritu Santo. No a través de los aparatos externos, no a través de lo que nosotros profesamos, no a través de lo que en un culto se hace o no se hace. Una persona, un creyente avivado es muy distante de solamente culto, ruido, dones y manifestaciones. Vamos a nuestra siguiente gráfica para que el tiempo podamos aprovecharlo. ¿Cómo se confunde el avivamiento? En nuestra siguiente gráfica del día de hoy, el cuarto punto es actividades, dinero, prosperidad, edificios, etcétera. Las repito, el avivamiento no es actividades, el avivamiento no es dinero, el avivamiento no es prosperidad, el avivamiento no son edificios, etcétera. El versículo que tenemos de ejemplo, 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. En este cuarto punto, la palabra de Dios nos insta a recordar que el avivamiento verdadero no tiene nada que ver con los alcances y los logros de una iglesia o de un grupo. Sabemos que la gracia de Dios se derrama sobre sus iglesias en todo el mundo, que la gracia de Dios se derrama sobre la iglesia del Paso y no solamente sobre la mía. La gracia de Dios se derrama sobre la iglesia de mis hermanos que vienen a ministrar y sobre aquellos que ni siquiera conocemos o no hemos visitado. A veces cometemos el error de creer que porque en un lugar hay mucho culto, hay mucho ruido, hay mucha actividad, hay mucha inclusive prosperidad de la obra. Estos ya crecieron, estaban aquí y ahora se fueron a otro lugar y ahora a otro. Algunas veces no siempre es señal de avivamiento. Por eso debemos de tener mucho cuidado. El apóstol Pablo continúa en su carta a los Corintios y les dice, no se equivoquen. Todas estas solamente son gracias de Dios que se manifiestan a ustedes como iglesia, porque la voluntad de Dios es bendecir a la iglesia, porque la voluntad de Dios es equipar bien a la iglesia para cumplir el ministerio de Cristo, pero no siempre es señal de un avivamiento.
y necesitamos tener cuidados. Me encuentro con gente que a veces dice, en mi iglesia no hacen mucho, y entonces ando buscando una iglesia donde parece que hay mucho ruido, donde parece que hay muchas actividades, donde tienen departamentos para todos, donde los edificios son los más apropiados, donde... Pero ¿qué de aquellas iglesias pequeñas que comienzan? ¿Qué de aquellos ministerios que andan en los montes? ¿Qué de aquellos ministerios donde hay pastores en las sierras y andan en las sierras de Chihuahua y andan predicando el evangelio hasta en otros lenguajes o en otras lenguas nativas? Y no tienen para construir un templo, y no tienen para traer un buen púlpito, y no tienen para esto, para aquello, pero la presencia de Dios está en ellos en una manera activa, trabajando, ministrando y alcanzando al perdido. No nos confundamos, estimados hermanos. No nos dejemos desviar de nuestra relación con Dios. No nos dejemos enfriar a causa de estas cosas que solamente son externas. Y tengo que decirle una vez más con muchísimo respeto, cuando un ministerio, una iglesia local prospera, no es señal, bueno, lo que quiero decir es la gracia de Dios. Pero yo como creyente no debo de andar persiguiendo. Si tú eres un creyente de una iglesia pequeña, aviva tu corazón en la presencia de Dios. Si tú eres un creyente de una iglesia mediana, aviva tu corazón con la presencia del Espíritu Santo y su palabra. Si tú eres un creyente de una iglesia muy grande, entonces deja que la presencia de Dios te llene, te nutra, te encienda y avive tu corazón. Pero no sigamos cosas externas como dones, culto, ruido, actividades, prosperidad, edificios, etc. Vamos a nuestro último punto del día de hoy. Ahí en su televisor va a aparecer nuestra siguiente gráfica. ¿Cómo se confunde el avivamiento? ¿Cómo se confunde el avivamiento? Dice la última parte, el avivamiento no es engordamiento y satisfacción. El avivamiento no es un engordamiento y satisfacción. En la palabra de Dios leemos ahí en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me buscan solamente porque yo les doy pan gratis y ustedes salen saciados, dice el Señor Jesús. Bueno, lamentablemente en nuestro quinto punto, ¿cómo se confunde el avivamiento? Nos damos cuenta que hay gente que aparentemente busca a Dios, pero lo busca por la necesidad. No lo busca por un deseo sincero de acercarse a Dios. No lo busca por una obediencia total y una rendición de nuestra alma a Dios, sino porque voy buscando lo que me conviene. Ay, estimados televidentes, con mucho amor y con mucho respeto me dirijo a ustedes para traerles la palabra de Dios y decirles no cometamos estos errores. Porque qué triste es escuchar que algunas personas dicen, yo ando buscando un lugar donde sí se sienta la presencia de Dios. He escuchado gente que entra a un lugar y dice, aquí hay muy poquita gente, yo pensé que la iglesia era algo más, o yo vine a este lugar y pues ni siquiera hay un púlpito, ni siquiera, y andan buscando algo que satisfaga su necesidad de culto. Es importantísimo no confundir un avivamiento con estas cosas, con engordamiento y satisfacción. Bueno, si la gente se cambiara solamente a la iglesia que les conviene, imagínense, la gente al igual que hoy estaría cambiando constantemente de templo. No hagamos este error, no ofendamos al Espíritu de Dios, estimada iglesia de Jesucristo, no ofendamos la presencia de Dios en la iglesia. Ay, es que voy a ir acá porque acá nos dan despensas, voy a ir acá porque... Y andamos buscando conciertos, y andamos buscando las despensas, y andamos buscando los milagros, y andamos buscando la fama de algunos predicadores, y andamos buscando el edificio, y andamos buscando lo que satisfaga a nuestra vida. Yo he visitado algunas de las congregaciones locales del Paso y me he dado cuenta que Dios ha derramado abundante gracia en muchas de ellas, algunos en música, algunos en palabra, algunos en doctrina, algunos en alcance evangelístico, algunos en servir a la comunidad y dar de comer a los necesitados. Y cada iglesia tiene su enfoque, a cada iglesia Dios le da su ministerio, a cada iglesia Dios le transmite su palabra y su guía a través de los pastores en oración y bajo la guía del Espíritu Santo, pero
El error de la mayoría de los creyentes es andar buscando lo que a mí me gusta. No hagas eso, estimado hermano. No cometamos estos errores. El avivamiento no es mucho grupo. El avivamiento no es mucho culto y mucho ruido. El avivamiento no son los dones y las manifestaciones del Espíritu de Dios. El avivamiento tampoco son las actividades o la prosperidad o los edificios. El avivamiento tampoco lo es solamente esta parte del engordamiento y la autosatisfacción. Normalmente nos preguntamos, y quizás algunas veces la gente o nos malentiende, o a veces quizás los predicadores cometemos el error de decirle a la gente: si usted no está a gusto en su iglesia, si usted no está siendo alimentado en su iglesia, entonces acompáñenos, entonces venga con nosotros, como si yo fuera mejor que los otros pastores, o como si mi iglesia fuera mejor que las otras iglesias, cuando el dador de vida es el Espíritu de Dios, estimado televidente. Cuando tú escuches a alguien decirte: si no estás contento en tu iglesia, entonces vente conmigo, ponle un alto y dile: ¿sabes qué? En mi iglesia también está Dios. Quizás yo estoy un poquito apagado, quizás yo estoy un poquito frío, pero es mi responsabilidad. Así que antes de terminar este programa, yo te invito a ti, estimado líder de iglesia, estimado creyente en Jesucristo, a que busques de verdad la presencia de Dios y que no confundas el avivamiento con que hay más ruido o hay más capacidad en otros lugares. Dios es el Dios de sus hijos. Tu Padre Celestial, el que te hizo nacer de nuevo, el que hace nacer a las personas de nuevo y les da vida en Cristo, es Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros, en nosotros siempre. Un avivamiento no empieza en todo lo que ya mencionamos, ni se extiende a través de eso. El verdadero avivamiento comienza en una relación personal de búsqueda de Dios. Ríndete a Dios, arrepiéntete de donde has caído, arrepiéntete de tus contiendas, de tus chismes, arrepiéntete de tu egoísmo de solo buscar aquello que te gusta y ven a Dios, ven a la gracia de Dios y busca un avivamiento para tu corazón, busca un avivamiento para tu vida. Bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Y estamos contentísimos de traer la palabra de Dios contigo. Te invitamos a sintonizarnos todos los días, pero si quieres escuchar la segunda parte de esta plática, el próximo martes, con la bendición de Dios, estaremos aquí. Tenemos algunas peticiones. Nuestro hermano Gustavo Castañeda nos pide que oremos por que está en un centro de rehabilitación y que Dios le ayude a salir adelante. Nuestra hermana Magdalena Chávez, nuestra hermana Berta dice que hay iglesias que parecen, que necesitan de Dios. Claro que sí, todos necesitamos. La señora Hernández quiere una restauración familiar, que la mamá, que todos los miembros sean tocados por Dios. Estaremos orando. Hermano Juárez dice que sigamos leyendo la palabra de Dios. Gracias. Nuestra hermana Marta Juárez tiene necesidad de salud, tiene cáncer en el estómago. Nuestra hermana Paola busca sabiduría. Nuestra hermana Yolanda por sanidad de cirrosis. Nuestra hermana Carmen por problemas en su corazón. Algunos buscan trabajo, otros tienen necesidad, la mayoría tiene necesidad de sanidad. Que el Señor cambie los corazones de sus hijos, sobrinos, nietos. Unos oran por salvación y finanzas. Y hermanos, necesitamos un avivamiento en El Paso. Necesitamos un avivamiento de verdad, donde el Espíritu de Dios se manifieste para traer liberación a nuestra vida y a nuestra ciudad. Vamos a orar. ¿Qué le parece si usted me acompaña y oramos? Si usted tiene una necesidad en su hogar, todavía puede llamar. Hay gente lista para ministrarle. Nosotros vamos a hacer una oración y le agradecemos a usted su sintonía. Así que vamos a orar con fe, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar un avivamiento personal entre nuestro corazón y la presencia del Espíritu de Dios. Le invito a que ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos llamas con tu palabra a no buscar las cosas externas, sino a buscarte a ti. Puede haber mucho ruido. El mismo apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo dijo: puede haber ruido, puede haber dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Necesito tener amor por ti en primer lugar, Padre Celestial, y luego necesitamos tener amor por nuestros hermanos y por la iglesia. Así, en este amor y en la confianza de que tú oyes la oración, te rogamos por todas estas necesidades y por todos nuestros hermanos que están en sus hogares con alguna necesidad de enfermedad, con alguna necesidad de sanidad, con alguna necesidad de provisión en sus finanzas, en sus trabajos.
con tu Espíritu Santo, toca estos cuerpos, toca estas vidas, toca estas familias, toca estos niños, toca estos jóvenes, para que sean sanados, para que sean convertidos también, para que haya sanidad espiritual, así como sanidad física, y llena de sabiduría con tu palabra a toda nuestra gente, a todos tus hijos, a todas nuestras iglesias, y ayúdanos a brillar como luz en nuestra ciudad, donde quiera que andemos, y ayúdanos a llevar tu palabra en el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, permite que la sangre de Cristo cubra nuestras iglesias, cubra nuestra vida y cubra a nuestros televidentes y a toda nuestra estación Canal 38, para que sigamos encendidos, avivados y sigamos creciendo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Por la gracia de Dios llegamos al final, pero nos vamos contentos. Creo que Dios está entre nosotros trabajando y ministrando, y le invito. Próximo martes nos miramos aquí en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. Su servidor Pablo Mata se despide agradeciendo su sintonía. Que Dios le bendiga abundantemente a usted y a su familia. Hasta luego.